Esta discusión de movimientos sociales, movimientos populares y movimientos populares estuvo muy fuerte en los ámbitos académicos en la década de los 80. Sobre todo la Academia de Flaxo Chile, en aquellos años se salieron con una teoría de movimientos sociales que por dicha duró poco tiempo porque la realidad la tiró abajo, en las cuales básicamente el planteamiento era: no hay lucha de clases, no existe la lucha de clases en América Latina, lo que hay es la emergencia de movimientos sociales, y a esto tenemos que ponerle atención porque la lucha de clases es una quimera, eso no hay acá. Y en ese momento fue interesante y valioso un libro que publicó el colega sociólogo Daniel Camacho, que se llamaba, el libro se llamó, si se puede conseguir por allí, Movimientos Populares en América Latina. Fue una contribución interesante al debate, pero ojo que no me quiero meter en el tema académico, es un poco tal vez aburrido, pero para los que les interesa, cuando el libro se llama Movimientos Populares y plantea el tema de movimiento popular, entonces esto lo recuerdo porque David decía al inicio que pues, sería interesante estudiar y recuperar esa categoría de movimientos populares. Pero movimiento popular ya se planteaba como un momento de articulación del movimiento popular donde la disputa por el poder político llegaba a niveles que conocimos en América Central en los años 80 y parte de los 90. Es decir, ya la disputa por el poder, etc. Bueno, es una historia ahí interesante para quienes quieran entrarle un poco más. Sobre el tema de la izquierda, ¿qué es ser de izquierda? Yo creo que eso depende de en qué lugar te pares del escenario, ¿no? Porque alguien se para de un lado y un poco a la derecha y de izquierda es bastante. Si te paras muy a la izquierda, pues te queda poco, o sea, solo los tuyos son de izquierda. Y eso es tan complicado porque yo recuerdo en los años 80, en la guerra civil en El Salvador, por cierto, recuerdo el gobierno de Duarte, de la democracia cristiana, masacrando al pueblo salvadoreño con armas financiadas por el ejército de los Estados Unidos, y en el Senado de los Estados Unidos un republicano, de cuyo nombre en este instante he hecho el esfuerzo por acordarme, y el tipo decía que había que dejar de financiar al comunista de Duarte, presidente de El Salvador. O sea, imagínense, desde donde se colocaba él, llamaba comunista, o sea, de izquierda, a el presidente de un régimen autoritario que estaba masacrando en una guerra civil al pueblo salvadoreño, cuya vanguardia indiscutible eran las organizaciones populares y de izquierda en ese momento. Entonces todo depende de dónde te colocas, está aquello de izquierda. Y esto se hace más complicado en los tiempos recientes, en el contexto latinoamericano, porque después de los años iniciales de la propuesta, más que propuesta, de la aplicación del proyecto neoliberal en América Latina, a sangre y fuego en muchos países de la región, es decir, con dictaduras militares, se pone en escena el proyecto neoliberal, al punto de que se llegó a llamar la década de los 80 como la década perdida, es decir, una década donde la generación en países como Costa Rica, de mayor equidad que otros países de América Latina, la generación de jóvenes de los 80 fue la generación que no mantuvo los niveles educativos que mantenían antes y se lograron recuperar un poco después. Y es esa generación que hoy encabeza hogares, familias, que no pueden romper con los círculos de pobreza material medidos con el método de línea de pobreza, que es el que utilizan los gobiernos. Es decir, fueron distanciados de la posibilidad, para decirlo en términos sociológicos, de movilidad social ascendente, que en América Latina la educación sigue siendo un mecanismo de movilidad social ascendente. Fueron privados de eso en esa década. Es decir, pero imagínense cómo fue en países como Chile, como Argentina, como Paraguay, como Uruguay, como Bolivia. Es decir, es una década realmente perdida. Frente a esa década perdida que genera con la aplicación del proyecto neoliberal, con el acelerador a fondo, genera tales niveles de exclusión social, de pobreza, de regímenes autoritarios,
que se va generando el caldo de cultivo para que años después, en los 90 y ya en este siglo, surjan regímenes políticos que si hubieran sido los años 60 y 70 nadie se hubiera atrevido a llamarles de izquierda. Nadie lo hubiera llamado de izquierda. Pero frente al proyecto neoliberal les llaman de izquierda, o gobiernos progresistas, o la izquierda del siglo XXI. Es decir, una serie de denominaciones que se le dan a regímenes políticos que lo que hacen es colocarse ciertamente a la izquierda del proyecto neoliberal. Pero no rompe con el capitalismo. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que después de una dosis elevada de neoliberalismo, surgen gobiernos en América Latina que, sin dejar de aplicar el proyecto neoliberal, sí incorporan una serie de medidas de carácter keynesiano, de medidas de carácter desarrollista, que por el solo hecho de la participación del Estado y de estas medidas desarrollistas logran revertir de manera objetiva, en cierta forma, la tendencia de exclusión social que de manera poderosa venía arrasando América Latina. Vamos a decirlo tal vez en términos más concretos. Brasil y Venezuela. Con la entrada del gobierno del PT en Brasil y del chavismo en Venezuela, el porcentaje de población que sale de la línea de pobreza es enorme. En un continente como lo es Brasil, hablar de un 10% de la población, estamos hablando de millones de personas. En Venezuela, el régimen de Chávez baja del 75%, del 70% de pobreza, medido con método de línea de pobreza, al pueblo venezolano y lo coloca a niveles parecidos del de Costa Rica, a un 25%. Es decir, sacar un 50% de gente de la pobreza, de la línea de pobreza, tiene un efecto político innegable y genera base social de apoyo al régimen chavista. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Más allá de que ciertamente hay corrupción en Venezuela e innegable corrupción en el gobierno del PT desde Lula, no ahora con Dilma, porque lo hay. Aquí conocimos una puntita del iceberg con el intento de la carretera de Oás a San Ramón. Bueno, Oás es un emporio que cogobierna en Brasil. Entonces hay corrupción. Pero más allá de eso, en el caso de Venezuela, por ejemplo, algo que pesa mucho es haber sustentado la política keynesiana, la política desarrollista, la política social vía las misiones que se le denominaba en la renta petrolera. Y no haber diversificado la economía venezolana, pensando que la renta petrolera nos iba a alcanzar de manera eterna. Bueno, sin duda el precio del petróleo hoy es un precio artificial, no es un precio de mercado, es un precio deprimido por principalmente los Estados Unidos y sus aliados de Arabia Saudita, etcétera, para destruir la fuente de recursos que le generaba base social al régimen venezolano. En el caso de otros países de la región, como Ecuador, por ejemplo, incluso Bolivia, la Bolivia de Evo, esta economía desarrollista y keynesiana además tiene un tinte muy fuerte de extractivismo, es decir, basado en la extracción del sector primario de la economía de recursos minerales, sea petróleo o sea otras formas. Bueno, esto en América Latina significa que hoy hay vigentes aproximadamente 266 conflictos con proyectos mineros en toda América Latina. Estoy hablando solo de México hasta Chile. Algunos de estos conflictos son transnacionales, o sea, que ocupan la resistencia transnacional. En el caso de Ecuador, el gobierno de Correa enfrenta una movilización poderosa de los movimientos indígenas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta contextualización? Los años 90, cuando se conmemora los 500 años del saqueo y de la invasión europea a América Latina,
propician el surgimiento en algunos países, principalmente de la región andina, del movimiento indígena como sujeto histórico, como sujeto que se postula como protagonista de su propia historia, ya no exigiendo ser representado, sino representarse de manera directa. Esto, aunado con el desgaste político de los regímenes neoliberales en todo el cono sur, genera las posibilidades de que emerjan gobiernos independientes, en el sentido de que ya no son los gobiernos que la embajada norteamericana ordena como política de Estado, con mayores o menores dosis y ritmos de confrontación. El presidente se caracteriza por, entre otras cosas, por lo siguiente. En el caso del modelo extractivista en América Latina, que también es el caso de Ecuador, para poder aplicar un modelo extractivista, bueno, además el modelo extractivista genera pobreza, no genera equidad social ni inclusión, genera pobreza. Donde hay minería hay pobreza. Además que hay un impacto ambiental impresionante. Para poder aplicarlo, y esto en Guatemala es un buen ejemplo, se requiere regímenes o condiciones autoritarias combinadas con clientelismo político. Una parte de la comunidad que la compro con algunos beneficios, con algunas prebendas para ganarla como base social del proyecto minero, y otra parte que es fuertemente reprimida. Es decir, se requieren condiciones de represión muy fuertes, así sea aplicadas por los aparatos represivos del Estado directamente, el ejército, las policías, como por aparatos siniestros pagados por las propias empresas transnacionales. El caso del asesinato de una compañera en Honduras hace poco, muy sonado, pero si les cuento, los asesinatos en El Salvador, en Guatemala durante los últimos años, son bastantes. En el caso de Totonicapán, en Guatemala, hay un asesinato frecuente de líderes indígenas que se oponen a los procesos extractivistas y invasivos de sus territorios, además. Estas condiciones entonces generan resistencias, generan la presencia de movimientos sociales de carácter ambientalista, de carácter de derechos humanos, de los movimientos que reivindican los derechos de la diversidad sexual, movimientos indígenas, movimientos ecologistas, que en el caso de los países andinos se trasciende el carácter parcial de los movimientos indígenas y llegan a proponer una especie de paradigma societal frente al capitalismo que le han dado a llamar el summa causal o el summa cumaña, que lo más parecido en español es algo así como el buen vivir, que lo presentan, lo postulan como una propuesta societal para lo que ellos coinciden con una frase que David nos recordó, que es socialismo o barbarie. Es decir, estos pueblos indígenas nos dicen, si seguimos bajo el capitalismo como vamos, la barbarie es inevitable, el colapso de la naturaleza es inevitable y el ser humano seguirá siendo fuerza de trabajo oprimida. Entonces proponen un modelo de sociedad, pero nos dicen también, pero este modelo alternativo no es solo frente al capitalismo. Sucede que el socialismo real también fue extractivista y también fue expoliador de la naturaleza. Y termino diciendo que la confrontación política que hay en Sudamérica, lo que está en juego es más que los proyectos desarrollistas o las propuestas de política social de estos regímenes keynesianos. Acá está en juego, les pongo solo dos ejemplos. Mercosur frente al Acuerdo Transpacífico. La CELAC frente a revivir la OEA que estaba muerta. Es decir, lo que se está jugando es mucho. De ahí que a mí me causa gracia que haya gente que se dice de izquierda y que nieguen que en Brasil ha habido un golpe de Estado. Eso ya me parece que es... O sea, ha habido un golpe de Estado, más allá de lo que opinemos del régimen político del PT y de Lula. Bueno, lo dejo aquí por respeto al horario. Okay, muchísimas gracias por la intervención y ahora procedemos con la señora Lili Páez. Muchas gracias. Bueno,
empezar por disculparme por llegar tarde, pero veníamos de San José y no era pico y esto estaba terrible. Buenas noches a todas y a todos. Con lo que dijo Giovanni antes con respecto al pueblo Buglé, no solo al otro lado de la frontera, nosotros tenemos, la población que tenemos aquí en Costa Rica, en Zipzaola, ya tiene más de 500 días de estar en huelga, más de 500 días. Contra la empresa del Monte, hace unos 22 días murieron 2 niños pequeñitos de este pueblo de hambre por las condiciones que han tenido, y es una indiferencia total. Coincido con eso, la prensa eso no lo saca. Están viendo a ver qué pasa en Venezuela, qué pasa en Cuba, qué pasa en otro lado, pero no sacan que nosotros tenemos aquí en nuestro territorio nacional niños muriendo de hambre en una huelga contra una gran transnacional a la que han protegido desde el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Seguridad, Poder Judicial, todo, y con un silencio cómplice del propio pueblo. Aquí, como educadora, reconocer el problema que hemos tenido con el modelo educativo dentro de un sistema que es totalmente depredador y no natural, un sistema que nos tienen impuesto, y que este modelo educativo responde a ese sistema. Cuando pensamos en nuestra América Latina, yo me pongo a pensar en un Mojica en Uruguay cuando autorizó el puerto de aguas profundas. Y una aberración peor que la que tenemos aquí con APM Terminals en Limón. Una destrucción increíble, y ahí peor, la que nosotros tenemos, pues está impactando todo un ecosistema sumamente frágil del humedal Cariari para carga y descarga de contenedores, simplemente para plataforma, infraestructura, para trasladar productos de un lado a otro, para cumplir con el Plan Puebla-Panamá, con el proyecto Mesoamérica. Pero en Uruguay, además de eso, para extractivismo, una cosa terrible. A mí no me pueden decir que ese hombre es de izquierda, porque en su momento firmó lo mismo que firmó aquí Oscar Arias. Entonces eso lo tenemos que pensar. El hecho de que esté dentro de un partido como el Frente Amplio, no podemos decir que estamos en la izquierda, porque primero, ni es izquierda ni es oposición al gobierno. Y si alguien escuchó hoy a Patricia Mora en Canal 13, en revista, y todavía tiene ganas de seguir en el Frente Amplio. Yo sigo ahí porque estamos haciendo la lucha desde adentro, viendo a ver cómo cambiamos, pero no puede ser posible que nosotros estemos diciendo que somos una izquierda en un partido que está concertando con la derecha, que se está sentando ahí con el movimiento libertario, que se está sentando ahí con a Figueres. Le sonó maravillosa la idea de la propuesta para el 2018 de ir en un gobierno ahí de unidad nacional. Sí, no puedo entenderla. Una unidad nacional, yo digo, como la que hizo Uruguay, que tendrá algunas cosas que avanzaron, pero siguen haciendo las mismas decisiones y las mismas posiciones que tomó la derecha, las continúan con propuestas terribles. Pero que sí ha habido problemas dentro de lo que hemos tenido en la izquierda, sí. Coincido en que hay una base dentro del movimiento social, una base clara, una base transparente, una base incorruptible. Y lo mismo habría en la izquierda, en lo que yo llamaría, se ha llamado una izquierda o un socialismo comunitario. Esa se mantiene, pero que lo que está arriba en las cúpulas está mal en todo lado. Está mal en los movimientos que se han organizado a nivel, por ejemplo, sindical,
y una base sindical sumamente buena, sumamente comprometida, pero ¿qué hacemos con las cúpulas? ¿Qué hacemos con las dirigencias? Partidos con una base increíble, que lucha, que se esfuerza, que trabaja, que da alma, vida y corazón por una sociedad diferente, pero ¿qué hacemos con la dirigencia del partido? Que tenemos, insisto, tenemos una izquierda clara, incorrupta, transparente, que lucha, que sueña, que anhela, sí, pero está en la base, está en las comunidades, no está ni en los partidos, ni está en las dirigencias de ningún tipo de organización. Todas las organizaciones lo vemos lo mismo. Yo he estado en el movimiento sindical por muchísimos años, estar en el movimiento sindical, y vemos lo mismo que sucede con los partidos, lo mismo. Y si vamos a las cooperativas, vemos lo mismo. A mí me ha dolido que yo fui con el sector cooperativo a ver las cooperativas autogestionarias, señoras que lo que están es endeudadas hasta aquí. Lo presentan como algo maravilloso, pero quien maneja las cooperativas autogestionarias tienen la casa con piscinas, están en unas condiciones súper bien, y las señoras que están en esa base trabajando todas endeudadas, trabajando 20 horas diarias apenas para sacar el préstamo que tienen en las cooperativas. Todo tipo de organización nos ha pasado eso, y creo yo que nos ha pasado, bueno, aparte de que el sistema, el modelo educativo ha ayudado, ha cooperado para que todo eso se dé, como nos decía Yanis Varoufakis, ministro de Economía de Syriza, después de lo que le hizo Tsipras a Syriza, terrible, con la traición después del referéndum, y renuncia. Él dice, bueno, el capitalismo viene de una causa-efecto, ¿no? No es algo que alguien lo pensó y vivió, viene de cómo ante una crisis muta, cambia, evoluciona y pasamos a otra forma, y vamos llegando a algo que en este momento tiene a todo el mundo afectado, pero se logró montar de maravilla porque fue en un proceso paralelo a una reproducción de conformidad. Es el término que utiliza, conformidad. La gente le hicieron conforme, es conforme de lo que pasa, nadie se queja, nadie dice nada. Y dentro de esa conformidad yo todavía veo peor Costa Rica. Si vemos lo que sucedió, por ejemplo, con los papeles de Panamá, escándalo en todo lado. Aquí sale dentro de los papeles de Panamá Otto Guevara. Y Otto Guevara dice, bueno, vamos a hacer una comisión. Y el que entra de primero es Otto. Y todo el mundo, un meme ahí, si acaso, 2, 3 memes, y para vacilón, para reírnos un rato. Pero no hubo queja, no hubo nada. Y ahora que hablaban de Francia y la gente en la calle, muertos, y una cosa terrible, como está Francia con el procesal laboral. Sí, pero ¿qué? A nosotros nos pasaron procesal laboral en peores condiciones que Francia. Pues sí estuvimos como unas 10 personas el día que Luis Guillermo firmó, pero fuera de esas 10 personas que llegamos a hacer bulla frente a la firma ahí, y nada, nadie más. O sea, un pueblo que en realidad no es que es conformista, no es que invisibiliza, no es que naturaliza, no es que legitima, es que no sé qué está pasando y no sé cuándo va a despertar. Pero si se ha dado ese fenómeno a nivel mundial, lo tenemos todavía más agudizado aquí. Estamos súper tranquilos de todo lo que pasa y no reclamamos nada, absolutamente nada. No vamos a hacer un cambio, no vamos a hacer un cambio. Viendo uno de los textos de Maquiavel, en una frase que me gusta mucho, porque cuando hace referencia a César, que dice, bueno, ¿por qué deja la religión? ¿Por qué, o al menos, por qué dejó de ser cardenal? Cuando dice, bueno,
porque un día me desperté y me di cuenta que Dios no estaba en el cielo y que el mundo está terrible y que no va a cambiar si yo no hago algo para que cambie. Si yo no hago algo para que cambie, eso no va a cambiar. Y Dios no está en el cielo, el mundo es lo que nosotros hacemos del mundo. Está difícil si seguimos con la sociedad que tenemos, con una esperanza enorme en un cambio generacional. Así estoy yo, esperando que este cambio generacional nos traiga a despertar de este conformismo, porque la generación mía no lo hizo, la generación que está detrás de la mía que no lo está haciendo. Espero que la que viene atrás sí, espero que ustedes jóvenes lo hagan. Nosotros no hemos logrado despertar y vemos que como dice Maquiavelo, bueno, el mundo es lo que nosotros hacemos del mundo y no cambia si no hacemos nada para cambiarlo. No podemos seguir con el conformismo, es que como nos dice Yanis Varoufakis, es lo que le permitió al capitalismo hacer que ese mundo lo que es. La gente conformista. Y que sí existe verdadera gente honesta, decente, transparente, con principios socialistas, desde un socialismo comunitario ahí está. Y que tenemos que ir a esa gente y organizarla y despertarla. Y que esa gente desde abajo mueva ese palacio donde están sentados arriba las diligencias y se reemplacen esas diligencias para lograr el cambio, sería lo que yo propondría, porque con lo que tenemos no vamos para ningún lado. Lo que tenemos está legitimado por el mismo sistema para mantenerse ahí a perpetuidad. No sienten ningún problema, están bien, concertan todo lo que quiera desde este poder hegemónico y dejan que todo siga pasando. Y va a seguir pasando, no importa cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta exclusión, cuánta desigualdad social, no la van a frenar, no van a hacer nada, porque están muy bien donde están. Quería recordar la discusión que hicimos en el curso sobre la diferencia entre los nuevos y viejos movimientos sociales. Es una diferencia que se ha planteado en el mundo académico que es muy artificial. Hemos visto, por ejemplo, cómo se habla de que los nuevos movimientos sociales son, por ejemplo, el movimiento feminista o el movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexos, LGBTI, o el movimiento ecologista, ambientalista. Y si rastreamos a través de la historia, podemos encontrar que en la resistencia de los pueblos originarios de América había muchos elementos del ideario ambientalista, ¿verdad?, contra los colonizadores y los conquistadores que hicieron el genocidio en América, en nuestra América. De manera que el movimiento ambientalista es más viejo que el movimiento obrero. O podemos pensar, por ejemplo, que el movimiento feminista en realidad es tan viejo como el inicio del patriarcado, porque como decía Michel Foucault, el gran sociólogo francés de mayo del 68, mientras haya autoridad, mientras haya represión, mientras haya opresión, habrá resistencia. Así sea franca o velada, habrá resistencia, ¿verdad? Y desde el momento en que se instauró el patriarcado para oprimir a las mujeres y someterlas a la esclavitud doméstica, ha habido resistencia a las mujeres. ¿Qué fue sino la quema de las brujas en la Edad Media? Sino la liquidación física, el exterminio de las mujeres sabias, de las mujeres sacerdotisas, de las religiones precatólicas que existían en toda Europa, de los celtas, de los vascos, de otros pueblos, a los que se le impuso, al igual que en América, con la cruz y la espada, la dominación de la Iglesia católica, apostólica y romana.
en el oscurantismo, en la Edad Media. Entonces ese fue un movimiento brutal de represión a las mujeres y hubo resistencia, pero como la historia la escriben los conquistadores, la historia oficial no es la historia de los derrotados, de los oprimidos, eso no se consigna como parte de la historia, ¿verdad? Que vemos en estudios sociales, todas las tonterías que se ven en educación cívica, etc. Porque es una educación no para pensar, sino para obedecer. Bueno, y en séptimo lugar, en esta introducción, quería plantear que estamos viviendo como marco, nada más señalarlo como contexto general, una agudización sin precedentes, una polarización extraordinaria de las luchas sociales en todo el mundo. En este mismo momento hay una huelga general en Francia que se compara casi, bueno, más que, o parecida a mayo del 68 en Francia. Los más viejos sabrán la gran huelga obrera y estudiantil de mayo del 68 en Francia, con enfrentamientos, con barricadas, con cócteles molotov, no es nada pacífica. Es decir, es el país de la Revolución Francesa, es el país de la guillotina, es el país de Robespierre, es el país de la Comuna de París. Y bueno, en Francia está pasando eso y no sale por los periódicos. En Grecia tenemos no sé cuántas, como 40 huelgas generales, ¿verdad? Han habido. Primero contra el gobierno neoliberal y ahora contra el gobierno supuestamente de izquierda que traicionó todas sus promesas, el gobierno de Syriza. Y en Estados Unidos una polarización impresionante, es decir, realmente es preocupante que un loco, bueno, locos estamos todos en esta sociedad loca, no podemos estar sanos en una sociedad enferma, pero este semifascista demagogo de Donald Trump encabezando la nominación del Partido Republicano es muy peligrosa, ¿verdad? Porque atisba las posibilidades. Es decir, estamos viviendo un periodo histórico donde se abren las causas, los cauces por la crisis crónica del sistema o para la revolución social, para la transformación de una nueva sociedad más justa, o por el contrario, para el retorno de las hordas nazifascistas o de un retroceso muy profundo en la historia de la humanidad. Porque no hay que pensar que siempre la historia es rectilínea y va para adelante. La degradación del Imperio Romano no implicó una sociedad, un modo de producción superior al esclavista, implicó el oscurantismo y la barbarie de la Edad Media. Y en realidad, por eso hacemos nuestras las palabras de Rosa Luxemburgo en esta introducción: socialismo o barbarie es la alternativa que se está planteando hoy para la humanidad desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que es suficiente. Un detalle más. A mí me gustaría hacer en la siguiente reflexión: ¿por qué movimientos sociales y la izquierda? Algunos compañeras y compañeros le tienen fobia, urticaria a los partidos políticos, y no los culpo, porque la mayoría de los partidos políticos han sido un fraude. Solo imaginemos el heroico pueblo salvadoreño con miles de muertos, el genocidio durante la dictadura, y ver en lo que se han convertido los gobiernos del FMLN en torno a la aplicación de los planes de ajuste. O, como decía Marx en el 18 Brumario, que la historia primero se repite dos veces, pero primero como tragedia y luego como farsa, como comedia. Y si uno compara a Augusto César Sandino con Daniel Ortega, realmente estamos ante una farsa, ¿verdad? Sí, un gobierno llamado progresista, pero que, por ejemplo, el Parlamento nicaragüense votó en un día, en una noche, el TLC con Estados Unidos, ¿verdad? Mientras en Costa Rica hubo una resistencia muy aguda, ¿verdad? De masas, una lucha callejera tremenda, que solo fue posible derrotar al movimiento social por los mecanismos donde
la burguesía tiene siempre las de ganar, que son los mecanismos de la democracia formal, ¿verdad? Cuando Oscar Arias decía, ya no vamos a contar cabezas en una marcha, sino vamos a contar urnas, ¿verdad? Y se dio el famoso frauderendum, ¿verdad? O referéndum del 7 de octubre del 2007. Entonces a mí me parece importante que no le tengamos fobia a la política. Recordando la frase a Aristóteles, somos un animal político, un zoopoliticón, y la política es el arte de tomar decisiones, porque política o poder, porque viene de poder, tiene que ver cuál es nuestra relación con el poder. Pero poder no es el aparato formal del Estado, es poder comer, poder decidir, poder hablar, poder vestir, poder tener vivienda. Entonces, frente a un poder monopolizado por las grandes corporaciones, por el 1% de la población que se enriquece a manos llenas después de 40 años de saqueo neoliberal, de genocidio social, ¿verdad? Sobre todos los pueblos del mundo. No hay otra forma de resolver los grandes problemas que afronta la humanidad desde el punto de vista ambiental, económico, social, que actuando políticamente. Luego viene la discusión de qué tipo de organización política, con qué programa, pero los movimientos sociales no pueden ser ajenos a la política, no deben ser copados por un partido político, porque deben ser movimientos autónomos, deben ser independientes, porque tienen que ser movimientos de frente único que agrupen a todo un sector. Por ejemplo, si hablamos del movimiento obrero, estamos hablando de que incluye desde los sectores más reformistas o más burocráticos hasta los sectores más radicales. Entonces, los movimientos deben ser amplios, no deben ser controlados desde arriba por ningún partido político, por más que ese partido político sea la tapa del perol, según los que estén ahí. Pero eso no significa que un movimiento popular no sea ajeno a la política, y más aún, que no puede triunfar, que no puede avanzar si no tiene y si no es parte de un proyecto político, ¿no? Porque al final las decisiones se toman en el ámbito de lo político, y al renunciar o al no ser parte de la actividad política, como por ejemplo se ha puesto de moda con el posmodernismo, el autonomismo, lo que hacemos es dejarle la cancha libre para los políticos, para que los políticos corruptos, para que la mafiocracia que nos desgobierna siga monopolizando el espacio de la política. ¿Qué hacemos nosotros con el modelo educativo? Yo les puedo decir que, por ejemplo, que he estado en el sector educativo, soy educadora, 3 décadas de ser educadora. Lo primero que se hace cuando un niño o una niña llega al sistema educativo es que se le quita toda la identidad, ¿verdad? Se ponen un uniforme, todos son iguales, todos dejan de ser personas y pasan a ser un número o una lista. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es que el primer niño que hable o que consulte o que pregunte, que tenga una duda, de una vez lleva una boleta, habló mucho en clase, se le baja la conducta. O sea, es condicionante, te van condicionando la conducta y te van transformando. El modelo educativo en realidad está en función de este sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocupamos? De más irreverencia, ¿sí? Las personas tienen que hablar, tienen que protestar, tienen que cuestionar, tienen que analizar. Ese modelo no lo permite. Un tipo de educación popular podríamos empezar, porque no, para cambiar esto tenemos que hacer un cambio estructural. No es con parches ahí al sistema educativo, al modelo educativo, no es cambiando el currículo, no, hay que hacer un cambio estructural que no se va a dar de momento, pero sí podríamos tener educación popular, como lo ha hecho Podemos con los círculos, como se ha hecho, como se hacía aquí antes, lo han tenido los partidos de izquierda, de hacer sus círculos, de hacer sus células, de hacer un tipo de educación popular. Esto nos podría ir generando un cambio. No veo otra forma, porque el modelo educativo no va a dar la solución.
Y ven que a mí, cuando llegué a la Asamblea Legislativa, ya una vieja de la tercera edad, lo primero que hicieron fue, no puede entrar así, tiene que ser igual, hasta con los diputados, primer poder de la República, todos con traje pingüino ahí, con los mismos zapatos, todos cansados. Y si ya yo entré sin traje ahí, todo de etiqueta, y en chancletas, ya fue un escándalo y quisieron encasillarme. O sea, el sistema no te deja salir, es una cosa terrible. El movimiento estudiantil, ¿dónde está? Donde lo tiene este modelo, terrible. Te puedo decir que hemos hecho un esfuerzo grande y nadie ha hecho un esfuerzo más grande que yo, y lo han visto en prensa que estamos haciendo esfuerzo. Vean, hemos llamado a todos los partidos de izquierda, hemos llamado a todos los movimientos populares, a los sindicatos, a todo el mundo lo hemos llamado a un espacio, a un encuentro unitario y solidario. Sumamente difícil, no se ha podido. El movimiento sindical, por ejemplo, por un lado las 6 centrales, por otro lado Patria Justa y por otro lado el Busco. Y ahora, por otro lado APSE. Y por otro lado APSE, porque ahora se separó. ¿Sí? Algo terrible, o sea, es increíble, no nos podemos unir. Yo en este esfuerzo lo que he hecho, bueno, Trosca, porque se pone a unir, el movimiento popular, es muy difícil, no lo hemos logrado. Hemos hecho, por ejemplo, para educación dual, hicimos un llamado a todos los sectores que tenían que ver con educación, inclusive llamamos a las 5 federaciones estudiantiles y solo llegó la federación de la Universidad Nacional. No se apareció las otras 4 por ningún lado. Y no llegaron el primer día a la reunión, luego no volvieron. Estamos ante una situación sumamente difícil, porque no es que no se han hecho los esfuerzos, se han hecho. Y hemos, digamos, es muy desgastante ante toda la agenda que uno tiene en la Asamblea Legislativa, todavía sacar espacios de encuentro para ver cómo hacemos ese llamado unitario y que no haya respuesta, que no hay respuesta, no se ven por ningún lado. Llamar a UPA Nacional, no lo ve usted en ningún lado. Los animalistas han puesto 30,000 personas en la calle en una movilización para algo que le interesa, pero si los llamamos para otra cosa no llegan. También hemos hecho ese esfuerzo. Y si hablamos del movimiento diversidad, igual. Ustedes ven, una marcha de diversidad es increíble, pero llamémoslo porque van a pasar salario único. No les interesa, no llega nadie. O sea, qué difícil, ¿verdad? Sí, por eso yo digo que yo espero un cambio generacional, porque yo veo que esta generación que tenemos actualmente estamos terribles. Con respecto a lo que decía Max, yo coincido totalmente. Hay que ir sobre una propuesta, no es solo, y lo vimos ayer en el plenario. Ayer que estuvimos en el plenario, al Frente Amplio lo atacaron montones, ¿verdad? Porque estaban quejándose en la sesión. Ayer hubo 2 sesiones, en la sesión de la mañana, que era para ratificar el nombramiento de la persona que iba a ir a la Junta Directiva del Banco Central, y el Frente Amplio se oponía. Y entonces todos los partidos lo atacan, sí, se opone, pero ¿qué? ¿A quién proponen? ¿Qué propuesta tiene? No, tenemos que ir sobre una propuesta, no es solo no decir, bueno, no queremos estas medidas neoliberales, estas medidas que vienen a hacer más grande la exclusión social, que vienen a generar más pobreza. Bueno, no, ¿qué es lo que proponemos? Hay que ir sobre propuestas, y esas propuestas tampoco pueden ser como la carta al niño, un montón de cosas, pero sí con propuestas muy concretas en las que todas y todos podamos coincidir y que nos una y que nos dé, que tengamos esa fuerza necesaria. 1 millón de personas en pobreza, uno decía, Giovanni, 1 millón de personas en pobreza en Costa Rica, y no llegamos a 5 millones y tenemos 1 millón en pobreza, y cada vez va a ser más grande. Esta situación es terrible. Niños que mueren de hambre. Eso no, yo no sé, no lo habíamos tenido en esas condiciones que lo estamos viendo ahora, y la gente sigue en total indiferencia. Por más que se denuncie, sigue la indiferencia. ¿Cómo conjuntar todos los movimientos, los esfuerzos populares? ¿Y qué hacemos? Que preguntaba el compañero, ¿qué hacemos para conjuntarlo? Qué difícil. Yo llevo 2 años que llegué a la asamblea. El primer día que llegué a la asamblea, la primera semana, y vimos cómo estaba eso, y esto está terrible. Aquí en la asamblea no se puede hacer nada. Hay que fortalecer la calle. Y fue lo primero que hicimos, fue ese llamado
unitario, ese llamado a un encuentro ahí donde tenemos que estar todos los que amamos este país y queremos algo diferente. Entonces de ahí tenemos un motel, La Chancleta, ahí en la Asamblea Legislativa, porque se reúnen en ese espacio, son un poco etruscos que están viendo a ver cómo hacen, no sé, qué maldad, Frente Amplio. Bueno, ha sido muy difícil. Y encima de que ha sido muy difícil, es algo que es un esfuerzo que es cansado, ¿verdad? Que después de que uno sale en las noches nos quedamos viendo a ver cómo podemos avanzar, pero no llega toda la gente. O sea, nosotros quisiéramos, hemos hecho esfuerzos, hemos hecho llamados a los compañeros que están en toma de tierras para que vengan, han venido, nos hemos reunido un sábado en la tarde, las personas que están en el sur-sur, las personas que están en Zitzaola, traemos de todos lados, hacemos llamados y cuesta que la gente llegue. ¿Cómo fue posible que nosotros, digamos, tuviésemos movimientos como los comités patrióticos para la lucha que se hizo para el TLC, y esa organización fuerte que tuvimos contra el Congo, los mismos foros, los foros, el foro que se constituyó en Guanacaste cuando el problema del agua con arsénico logró una resolución de la Sala Constitucional para que obligara a IA a cambiar toda la tubería para que ya no hubiese contaminación de arsénico. El foro que se hizo en Occidente que frenó a OAS. Ha habido esfuerzos importantes que se dan, que tienen resultados increíbles, pero que no se sostienen en el tiempo, que después de lograr el objetivo no se sostienen. ¿Cómo hacer para que se haga una organización, un músculo social, un músculo popular y que se sostenga en el tiempo? Yo creo que esa es la meta o el objetivo al que tendríamos que estar apuntando en este momento. Bueno, lo primero que quiero decir es que la solucionática está difícil plantearla. Tal vez nos podemos conformar hoy con que surjan muchas más preguntas sobre la problemática y algunas sobre la solucionática. Difícil. A mí hay cosas que me preocupan bastante. Me preocupa mucho la capacidad de aguante de este pueblo, de estos estudiantes. Yo veo que pasan cosas y nadie se indigna, ni siquiera nos indignamos. No sé, es una cosa rara, nos indignamos más cuando se meten a la selección 4-0, ¿cuánto fue que le metieron? Y ahí todo el mundo se indigna. Yo no quiero responder sobre el movimiento estudiantil, no me siento autorizado porque ustedes son estudiantes. Yo quisiera que sobre el movimiento estudiantil y su recomposición hablen ustedes, las y los estudiantes. Yo soy profesor y yo sí les puedo rendir cuentas sobre los profesores, los académicos y las académicas de la Universidad Nacional. El que no está domesticado está asustado. Así de sencillo. Es decir, los que tienen propiedad, no todos, pero buena parte está en un marco de confort, y la verdad es que mientras no pase lo de Grecia, que entre en juego su futuro, tranquilo. Y los que son interinos, no podés abrir la boca, porque si te metes con el poder, nunca vas a ser propietario, no estamos jodidos. Pero yo les puedo decir eso y se los confieso sin ningún tapujo, porque a mis colegas académicos se los digo. Aquí en la Universidad Nacional, cuando los administrativos tienen un problema, el sindicato se activa y pelea, pero los académicos, es decir, yo les doy cuenta de los académicos, den cuenta ustedes del movimiento estudiantil. Yo no digo que no ha luchado, yo lo he visto en la calle, cuando ha habido eventos importantes sale, pero yo no sé, yo como sociólogo no me atrevería a decir que hay movimiento estudiantil en este momento. O sea, lo de secundaria, ¿dónde está? Lo de universitarios, les dejo la respuesta a ustedes. A ver, yo creo que acá uno de los asuntos graves es el tema de la atomización y el divisionismo. En las últimas elecciones me atreví a escribir un artículo llamando al resto de la izquierda a votar por el Frente Amplio en la primera vuelta, porque recuerdan que en algún momento se habló de que se podía ganar, etcétera, y que Villalta y esto y lo otro. Pues yo no soy frente amplista. Yo considero que el Frente Amplio es un proyecto colaboracionista, de colaboración de clases.
Sin embargo, la oportunidad para avanzar en la conciencia política era formidable en ese momento. Entonces algunos le hicimos la propuesta al otro partido de izquierda con inscripción nacional, que es el PT. Y les exigimos lo mismo: están inscritos, pongan al servicio del movimiento popular su inscripción nacional y convoquen democráticamente a una asamblea para escoger candidatos. Ustedes son la mayoría porque se inscribieron. Hay que respetar, ustedes tendrán el candidato o candidata a presidente, pero pongan esas siglas al servicio. La misma respuesta que la dirección del Frente Amplio. Es decir, una respuesta completamente sectaria. Tengo problema para decirlo. Tengo problema para decirlo. Ahora, son organizaciones que merecen mi mayor respeto, porque hay una izquierda de trayectoria en Costa Rica, y les tengo profundo respeto a esas bases del Frente Amplio, a los muchachos y muchachas del PT, del Partido de los Trabajadores, del NPS, del POS, a los muchachos de los grupos anarquistas, les tengo profundo respeto, porque son activistas, porque se entregan, porque luchan, porque se arriesgan. Pero mientras sigamos divididos, cada uno feliz en su capilla, ¿verdad?, no podemos conversar. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón absoluta, etc. Y si a esa división de la izquierda le sumas la división del movimiento sindical, que ya se ha hablado bastante aquí, una de las mayores persecuciones que sufrimos nosotros en el sindicato de la otra universidad donde trabajo fue por parte de una cúpula sindical. Y ya me han metido varias demandas, no voy a decir nombres para evitarme otras. No, en serio, porque te quedas solo además, porque hay miedo, hay terror. Las universidades son la conciencia crítica del país y vivimos con terror, con miedo, quienes trabajamos allí. Si le sumamos al divisionismo de las organizaciones políticas, o sea, los partidos políticos de izquierda, en la división del movimiento sindical, pero además esa descripción que hizo muy bien doña Ligia hace un rato, de que cada movimiento social, con su programita, con sus legítimos, yo no digo que no, yo no digo que no sea legítimo que los animalistas estén preocupados por los animales y las compañeras feministas por los derechos de las mujeres, y etcétera, pero mientras sigamos así y no nos podemos convocar o autoconvocar para un programa que nos una y que nos articule, que entendamos que cualquier conquista de cualquier movimiento social que alcancen hoy en Costa Rica, mañana se la van a quitar, porque le es inherente al sistema capitalista generar pobreza, generar desigualdad, generar inequidad de género. Le es inherente a este sistema capitalista y patriarcal. Entonces, mientras no entendamos, no comprendamos que tenemos que articularnos, que tenemos que unirnos, tal vez a mí me mueve el tema de la diversidad sexual, tal vez a otro compañero le mueve el tema de los animalitos, a otro le mueve el tema de la equidad de género, pero juntémonos. A mí me gusta la propuesta que hace el compañero. Yo no sé si se va a llamar, se debe llamar Frente Socialista o cómo le debemos llamar, pero el tema es que en términos objetivos, ¿qué más esperamos? ¿Qué más esperamos? Si la sociedad capitalista lo que está generando es pobreza, desigualdad, exclusión. Eso es lo que está generando la sociedad capitalista. Es decir, las condiciones objetivas hace más de un siglo están dadas. El gran problema que tenemos es en las condiciones subjetivas. Y ahí lo que necesitamos es empezar a ponernos de acuerdo. Vean, si seguimos divididos, grupitos y grupitos y grupitos, no damos un salto cualitativo. Pero por más pequeños que seamos, si nos unimos, si empezamos a caminar juntos en el camino con el compañero u otro tipo de propuestas, el salto es cualitativo. Es decir, hay gente que no se activa porque está cansada de mirar cómo pasamos divididos. Pero si nos unimos un poquito, si respondemos a ese llamado, tal vez hay gente que se active. Y termino diciendo, doña Ligia, cuando le digan trosca, siéntase orgulloso, porque yo me siento orgulloso de que me digan trosco. Si me dicen anarquista, también me siento orgulloso. Soy feminista, me reivindico feminista y ambientalista, y socialista y chancletudo, aunque vaya ando con zapatos. Es decir, tranquilo. A ver, si te dicen trosco, es porque reivindicamos la figura de Trotsky, que fue quien no se vendió al régimen estalinista, que convirtió en una larga y oscura noche la gran revolución bolchevique. Eso fue el estalinismo.
Y hay que decirlo, en las cúpulas de algunas organizaciones, como del Frente Amplio, las costumbres de esa larga noche estalinista parece que no se les acaban de quitar. Pero, bueno, ok, no quise decir nombre, pero a ver, compañeros, tomémonos la palabra de la propuesta de que nos acerquemos, de que nos unamos. Y lo último es el tema de la educación. Vean, compañeros, el sistema educativo bien lo describió doña Ligia desde que inicia, institución de socialización por excelencia. Pero a ver, les pregunto, compañeros estudiantes, acá hay algunos que fueron estudiantes o fuimos coaprendientes en un aula. ¿Cómo es la educación en la universidad todavía? No sigue siendo autoritaria, no sigue siendo el poder de un lado. ¿Tenemos comunidades de aprendientes o tenemos todavía una relación profesor-estudiante? Y bien marcada, es decir, empecemos por casa, compañeros, empecemos por cambiar, por revolucionar la forma como estamos haciendo academia, empecemos por allí. ¿Por qué? Porque de aquí salen no solo los ingenieros y los médicos y los arquitectos, bueno, de las universidades públicas, también salen los educadores y las educadoras, y es uno de los sectores más retardatarios, oscurantistas, medievales, y son quienes están al frente de las aulas. No me refiero a todos. Hay excepciones de gente muy linda que yo conozco en el sector educativo. Pero, puchica, yo creo que después de las iglesias que están representadas en la Asamblea Legislativa, hay una tarea bastante grande que hacer para transformar esos pensamientos tan conservadores que tenemos en quienes están formando o deformando a las y los estudiantes en nuestra sociedad. Yo creo que también influye, hay que decirlo, nosotros venimos de una derrota muy importante, que fue la derrota del referéndum. O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. Le apostamos todo. Tocamos puertas, caminamos Talamanca, caminamos Guanacaste, y estuvimos así a punto en el tema del referéndum, que siempre fue una trampa. Era una trampa, pero había que participar. Y nos derrotaron, y eso duele. Eso duele. Una semana después del referéndum estuvimos reunidos en la cafetería grande de la UCR a ver qué hacíamos con los comités patrióticos, y todo fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque el golpe fue muy duro. Hemos recibido golpes muy duros, pero no hay que ser negativos. Yo creo que también hemos tenido triunfos y victorias cuando salimos a pelear, y este pueblo ha dado muestras, no solo con el combo, las movilizaciones contra el TLC, las luchas por el FES, por un FES justo. Es decir, cuando hay que salir a pelear, este pueblo sale. ¿Okay? Pero empecemos por revisar por qué no nos indignamos. Salimos hoy de aquí, ¿y qué vamos a hacer el próximo fin de semana? Bueno, yo el próximo fin de semana voy a una reunión, a un intento con alguna gente de ver si empezamos a crear algo por el estilo de lo que decía el compañero, a ver si empezamos a juntarnos. Y nos encantaría convocarles para que ustedes también participen. Bueno, gracias. Bueno, primero lo que quiero hacer es públicamente reivindicar la valentía, la gallardía, la consistencia de Ligia Fallas. Dichosamente el Frente Amplio no se esperaba que quedara diputada, ¿verdad? Sí, el cálculo era que impulsar a Edgardo, ¿no? salía Edgardo, ¿cuántos votos? Salía Edgardo, ¿verdad? Y salió Ligia y le salió rebelde, ¿verdad? Le salió chancletuda y le salió completamente honesta. Y yo quiero decirle a Ligia que no solamente la reivindico, sino creo que tiene una gran responsabilidad, porque nadie como ella dentro de la izquierda verdaderamente revolucionaria, anticapitalista, tiene la posibilidad de amalgamar, ¿verdad? Como lo ha intentado, y me consta, incluso lo voy a decir acá, sí, creo que no es ningún secreto. Ligia llamó a los compañeros y compañeras del PT que dirige Héctor Monestel para decirle que eso de que se uniera toda la izquierda, y le dijeron: no, Ligia, ya nosotros somos suficientes, somos la vanguardia revolucionaria de este país, estamos completos, y lo que le ofrecemos es que se meta al PT, ¿verdad? Es un ejemplo de ese sectarismo obtuso, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo, a mí me parece, es que la agudización de la lucha de clases, la polarización social,
se refracta en el seno de la izquierda y profundiza las diferencias, el antagonismo entre oportunistas y revolucionarios, entre sectarios y compañeros unitarios. Sí, no nos asustemos por eso. Toda la historia del movimiento obrero y popular y todos los movimientos de resistencia en el mundo ha estado signado por divisiones, por grandes luchas ideológicas y teóricas. Si Lenin no hubiera enfrentado a los mencheviques, que eran el ala oportunista del marxismo en Rusia, no hubiera habido Revolución de Octubre en 1917. A veces hay sumas que restan y restas que suman. Entonces yo estoy de acuerdo en la unidad, pero la unidad con una clara delimitación de clase. A mí me parece bien la propuesta de Marx, aunque si se deja la barba más, a veces. A mí me parece bien. No le pondría Frente Socialista porque socialista está muy devaluado ese nombre. Frente también. Y Frente también. Pero bueno, pero peor, ¿verdad? Es decir, socialista holandeo, se llama socialista holandés, que está reprimiendo brutalmente a los obreros franceses. Socialista se llama la Bachelet. El Frente Amplio dice que es socialista, está de moda, no dice nada. Yo creo que tenemos que tener la táctica, independientemente del nombre, puede llamarse Pueblo Unido, lo que quiera, ¿verdad? La táctica nuestra en este momento es reagrupar a la izquierda anticapitalista, feminista, ecosocialista, para unir todos los movimientos sociales, todas las banderas, pero en un sentido con una barrera clara de independencia de clase. Porque efectivamente, ahí lo decía el compañero Manrique, resulta que Patricia Mora es heredera de una corriente de pensamiento entre la izquierda que llevó a la división del Partido de Vanguardia Popular en los años 80, que es el morismo, que yo lo llamo el morismo-merinismo, ¿verdad? El morismo es el más fiel aplicador de una teoría que se aprobó en el 7º Congreso de Internacional Comunista bajo el control del estalinismo, cuando había degenerado la Internacional Comunista, se había burocratizado, que es la teoría etapista de la revolución. Es decir, no se puede hacer la revolución socialista porque no hay condiciones materiales objetivas, porque somos un país atrasado, y lo que hay que hacer primero es la unidad con los burgueses progresistas, con los nacionalistas. Es decir, es una gran discusión teórica. Y yo creo que hay muchos compañeros enredados, honestamente, dentro del Frente Amplio, porque lo primero que hay que combatir es el mito del progresismo. Porque el progresismo es un cuento para aliarse con el PUSC ahora, que están diciendo que hasta con el PUSC van y Otón Solís, ¿verdad?